Pasamos al momento de la exposición de la palabra. Y debe haber fiesta en el corazón del creyente, del cristiano. Después de todo lo que hemos leído, todo lo que hemos cantado, ahora mismo reflexionando, escuchando los cohetes. Y este pueblo, igual que la Puebla, está de festividades. Pero nosotros, cada domingo es una fiesta verdadera, una fiesta genuina, una fiesta que el Señor ha convocado, una fiesta que es para su gloria. Y es maravilloso poder venir como iglesia y dar gracias a Dios por ese misterio que nos ha sido revelado. También dar gracias a Dios porque ese misterio que ha sido revelado nos ha dado Dios la capacidad de ser mayordomos del mismo misterio, de ser administradores del misterio. Un misterio que estaba oculto a nosotros. Un misterio que estaba decretado desde antes de la fundación del mundo, como hemos leído en Efesios capítulo 1, capítulo 2. Y tal día, un día normal, un día no diferente, el Señor tocó nuestra vida. El Señor nos llamó. El Señor nos salvó. Y ese día fue maravilloso. Ya dejó de haber sido un día normal. Me recordaba mucho cómo Jesús llamaba a sus discípulos. Por ejemplo, a Pedro y a Andrés estaban pescando un día normal. Santiago, Juan estaban pescando un día normal. Mateo estaba recaudando impuestos un día normal. En su día a día, en su monotonía. Nada había especial al principio. Se levantaba esa mañana, nada había especial. Pero dejó de ser un día normal cuando el Señor vino y llamó: ven, sígueme. Cuando el Señor te llama, te hace parte de su iglesia, se ha revelado a ti ese misterio. Y no solo te ha dicho ahora, como le dijo a Pedro, ¿no? Ven y te haré pescadores de hombres. Pescador de hombres, precisamente, es ser administrador del misterio que hemos recibido. Pero para saber un poco más de lo que estamos hablando, vamos a ir al texto. Efesios capítulo 3, del 1 al 13, y dice la palabra del Señor: por eso yo, Pablo, estoy preso por causa de Cristo Jesús, para bien de vosotros, los gentiles. Seguramente habéis oído de la misión que Dios, por su gracia, me encomendó a favor de vosotros. Me refiero al misterio que me fue declarado por revelación, como ya os había escrito brevemente. Al leerlo podéis comprobar que conozco el misterio de Cristo, misterio que no se dio a conocer en otros tiempos a la humanidad, tal y como ahora ha sido revelado por medio del Espíritu a sus santos apóstoles y profetas. Ahora sabemos que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas de Cristo Jesús por medio del Evangelio. De este Evangelio yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la acción de su poder. A mí, que soy el más insignificante de todos los creyentes, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las insondables riquezas de Cristo y de hacer entender a todos cómo se van cumpliendo el misterio, escondido desde siempre en Dios, el creador de todas las cosas. Así, por medio de la Iglesia, los principados y potestades que están en los cielos ahora pueden conocer la multiforme sabiduría de Dios, conforme al propósito eterno que llevó a cabo por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. En Él, mediante la fe, tenemos libertad para acercarnos a Dios con toda confianza. Por eso, pido que no os desaniméis a causa de mis sufrimientos por vosotros, más bien consideradlo como un motivo de orgullo. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú nos hablas, Señor, a nuestro corazón. Y tú nos enseñas, Señor, esos misterios. Gracias. Te pedimos que tu palabra sea llegado a los corazones de los que están escuchando, los que van a escuchar después también el audio, para que tu Espíritu Santo sea operando en ellos, Señor. Y ayúdanos, Señor, no solo a ser oidores, sino también hacedores de tu verdad y buenos administradores del misterio, Señor. Gracias, te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aunque suene tópico, pero no lo es.
pido que estés atento tu corazón a esta palabra. Porque seguramente, como siempre, la palabra de Dios es así. Responde preguntas que te estés haciendo. Responde más y profundizas más en ese misterio que Dios ha revelado a ti. Es importante conocer esa misión que Dios ha dado a la iglesia, a nosotros como miembros. Y aquí Dios, por medio de Pablo, inspirado por Dios, nos está hablando de cuál es el papel también de la iglesia. ¿Cuál es tu papel como miembro de la iglesia? Y el por qué es importante ser parte de una iglesia, ser parte de la iglesia. ¿Por qué es importante también ser instrumentos? ¿Y cómo podemos ser instrumentos? De nada más y nada menos que del misterio de Dios. Un misterio que fue oculto y hoy en día para muchos de cierta manera sigue oculto. Que debe ser revelado para lo que Dios quiere revelarse. Entonces, el misterio de su revelación, ¿en qué consiste este misterio? Porque la palabra misterio nos suena a cuarto milenio, a cosas así, pero ¿a qué? ¿En qué consiste este misterio? ¿Cómo llegó a nosotros? ¿Cómo debemos administrar este precioso y sagrado misterio? ¿Cómo llevar esta responsabilidad como iglesia? ¿Y en qué consiste la misión de la iglesia? Primeramente vamos a ver tres partes. En primera parte, un misterio que nos fue declarado. Se nos fue anunciado el misterio. ¿Y para qué fue declarado ese misterio? Esto lo veremos en el segundo punto. Para ser anunciado al mundo. Dios quiere revelarse al mundo. Para algunos ocultos. Pero un día todo ojo lo verá. El día que el Señor venga entre las nubes, todo ojo lo verá. Y ahí se revelará todo. Y toda rodilla se doblará ante el Señor, aunque algunos lo harán por amor, por contrición, porque conocieron el misterio, y otros lo harán por miedo, así me libro del castigo. Pero todo ojo verá y ese misterio será revelado. Pero Dios quiere usar la iglesia para que se vaya revelando el misterio para aquellos que deben recibir a Cristo como Señor y Salvador. Y ese misterio debe ser anunciado al mundo. Eso lo vamos a ver en el segundo punto. Y en el tercer punto, ¿cómo administramos correctamente ese misterio? Pues hermanos, se hace desde la iglesia siendo iglesia. Si tú eres cristiano, si has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador, tú no puedes ser un buen administrador del misterio siendo un llanero solitario. O como dicen en Brasil, un desingrechado, un sin iglesia. Aquel que Dios le ha revelado el misterio debe operar, administrarlo desde el cuerpo místico y desde el cuerpo local que es la iglesia. Y no estoy diciendo esto para que venga más gente aquí, Dios quiera que traiga más gente, ¿no? Pero no estoy diciendo esto porque te quiero retener aquí, no. La iglesia no es solamente la iglesia aquí en los Santos de Maimona. Es la iglesia extendida en toda la tierra. Iglesia, pero importante de que estés en otra iglesia. Y como pastor, me importa, o sea, hombre, como responsable aquí, me gusta veros aquí en la iglesia. Pero me pondrá feliz si tenéis que ir a otro pueblo y seguir en otra iglesia. Porque lo que importa es que estés siendo un buen administrador de lo que Dios te ha dado. Pues la iglesia no revela el misterio para crear militantes de unas siglas. La iglesia revela el misterio, administra el misterio de Dios para traer discípulos de Cristo, hijos de Dios. Y eso es la visión de la iglesia. Pero, ¿qué dice Pablo? Pablo, yo preso por causa de Cristo Jesús para bien de vosotros los gentiles. Seguramente habéis oído de la misión de Dios que por su gracia me encomendó a vosotros. ¿Cómo se nos ha revelado este misterio? Valga la redundancia, por revelación. ¿Cómo fue a Pablo? A Pablo sabíamos la vida de Pablo, pero vamos a recordar, Pablo estaba preso por causa del Evangelio. Precisamente este misterio de la predicación del Evangelio le llevó preso. Pero antes de ser preso, Pablo era quien metía preso a los cristianos.
quien perseguía a los cristianos. Estuvo presente en la muerte de Esteban, incluso dice que en el Hechos capítulo 8, que Pablo aprobaba esa muerte. Era una persona que perseguía a la iglesia. Conocido como Saulo, pero su vida se cambió. Su vida cambió, se convirtió en ser perseguido y él vivía para Cristo. Fijaros qué fuerza tiene este misterio. Que de perseguidor se convierte en perseguido. Es poco popular, yo sé. Nadie quiere ser perseguido. Pero es que este misterio tiene algo especial ahí que lo vamos a ir viendo más. Pablo tuvo un llamado, y por ejemplo lo vemos cuando Dios habla con el profeta, dice, por eso yo Pablo, no, eso no es más adelante. El Señor dijo, ve, porque este es mi instrumento, hablando de Pablo, escogido para que anuncie mi nombre ante los gentiles, los reyes y los hijos de Israel. Pablo no solamente se le estaba haciendo revelado el misterio, cuando dijo Jesús, se le apareció, y Pablo cayó al suelo, y dijo Jesús, ¿por qué me persigues? Ahora no, me vas a perseguir. Ahora me vas a seguir. Entonces, Pablo, ¿qué pasó? Se convierte, cambia su vida y ya no solamente es llamado por Cristo, sino que el misterio mismo que le ha sido revelado le da una misión. ¿Una misión de qué? De ir a los gentiles, a los reyes, a los hijos de Israel. Cuando el misterio se nos ha revelado, como vamos a ver después, no se nos ha revelado solamente para conocer a Cristo y ya está ahí. Y como dicen aquí, tirarnos aquí a la bartola, a la hamaca y pasar los días y esperar que el Señor nos lleve. Eso es muy cómodo. Estar en casita, no sé, yo soy cristiano, qué alegría. No. El Señor nos revela el misterio, pero nos da la misión también con la revelación del misterio. Ser iglesia. Y ser iglesia se hace siendo iglesia, para la redundancia, siendo parte de la iglesia. Pero eso viene después, no quiero hacer spoiler. Pues a nosotros nos llega igual este misterio. Dios se reveló a nosotros un día cualquiera, como hemos dicho. Claro, a Pablo se le apareció Cristo. Acordado que el canon, que la Biblia todavía no estaba cerrada. Pero a nosotros se nos ha aparecido, se nos reveló Dios por medio de la predicación de la palabra, porque la fe viene por el oír la palabra. Y fue un regalo maravilloso de Dios. Fue un regalo maravilloso que el Señor se revelara a nosotros. Un día llegó cuando nosotros, cualquiera, esto ya había estado predestinado antes de la fundación del mundo. Y esto cambió para nosotros. Todo cambió esto cuando el misterio se reveló. Cuando estábamos perdidos, como Pablo no estaba buscando a Jesús por decir yo quiero seguir o quiero conocer, no estaba siguiendo una iglesia, estaba persiguiendo. Qué diferente a seguir, para hacer daño. Cuando Cristo se manifiesta en nuestra vida, nosotros no estábamos buscándolo. Bueno, quizás, no, tú me puedes decir, no, yo ya que llevaba tiempo buscándolo. Bueno, porque ya Dios te estaba tocando entonces. Pero yo no estaba buscando a Cristo cuando Cristo se manifiesta en mi vida. Él se manifiesta cuando no lo buscábamos, cuando no queríamos ser su pueblo, cuando estábamos lejos. Y por amor su gracia nos alcanzó. Y este era un misterio que estaba oculto para nosotros, que no podemos ver por nuestra naturaleza. Por eso digo, aquí no es que seamos más listos que los que están adorando a la Virgen, por ejemplo. No es que seamos más listos. Tenemos la misma naturaleza. Tenemos el mismo corazón, que es una fábrica de ídolos. Pero que nosotros podamos haber encontrado este misterio que estaba oculto es solamente posible cuando Dios, por medio de su Espíritu Santo, nos lo revela. Y este misterio es manifestado en Jesucristo. Es manifestado y es visto por medio de su sacrificio. Porque, hermanos, no hay mayor misterio que el que Dios se hizo hombre. Que Dios se hiciera hombre. Que Dios, hombre, plenamente Dios, pagara por nosotros lo que debíamos, la deuda, por nuestro pecado. Hay muchos que queremos ver milagros. Queremos ver
angelitos. Queremos ver sobre cosas sobrenaturales, pero no hay algo nada más sobrenatural que la salvación, que la conversión. Fíjate que Cristo naciera de una virgen. Que la Virgen dijera: aquí estoy, hágase en mí según tu palabra, Señor. Solamente lo puede hacer el poder de Dios. El que nosotros podamos decir: sí, Señor, yo te sigo. Yo por lo menos, yo doy testimonio de mí. Eso solamente lo puede hacer el poder de Dios, porque si no yo era más rebelde que nada. Solamente lo puede hacer el poder de Dios. Y Pablo sigue con su comentario. Dice: me refiero al misterio que fue declarado por revelación, como ya os había escrito brevemente. Al leerlo podéis comprobar que conozco el misterio de Cristo, misterio que no se dio a conocer en otro tiempo a la humanidad, y tal como ahora ha sido revelado por medio del Espíritu a sus santos apóstoles y profetas. El misterio este también conlleva un mensaje muy fuerte para el pueblo judío. Es que los gentiles también formamos parte, los gentiles escogidos, también formamos parte del pueblo de Dios, igual que los judíos escogidos. Solamente la iglesia serán aquellos salvos judíos y aquellos salvos gentiles. Eso es el pueblo de Dios. Claro, eso es un misterio porque en el Antiguo Testamento parece, aunque también te digo que, por ejemplo, Ruth, Rahab, ellos no eran del pueblo de Israel. Dios ya nos estaba mostrando, por ejemplo, señales de lo que Dios iba a hacer. Y puedo poner más ejemplos. Pero lo que nos enseña el Señor aquí es que el Antiguo Testamento nos habla de aquel que había de venir, Jesucristo, que iba a tirar el muro, que iba a derribar la separación, como hablábamos el otro día, del pueblo judío, del pueblo gentil. El Antiguo Testamento, todas las leyes que había, las leyes políticas, las leyes del templo, todas fueron derribadas por cuando Cristo vino. Porque todo aquello nos enseñaba hacia dónde debíamos de mirar, hacia Cristo. Y qué maravilloso, porque imagínate, como digo, si tuviéramos que adorar a Dios, tener que ir a Jerusalén, estábamos fritos. Pero Dios se ha acercado a nosotros desde su monte santo por medio de Jesucristo. Y el Antiguo Testamento nos habla de Cristo. Hay alguien que me puede decir: ¡guau, pastor, es que de Génesis hasta final del Antiguo Testamento no me gusta la Biblia, porque no me gusta lo que leo? Yo he escuchado esto alguna vez, no lo digo aquí. Pero es que en el Antiguo Testamento también nos está revelando a Jesucristo. Ese es el misterio. Y cuando podemos ver en el Antiguo Testamento las promesas de Cristo, o la tipología de Cristo en el Antiguo Testamento, es maravilloso, porque se entiende perfectamente la palabra de Dios. Cristo es el protagonista de este misterio. Mi profesor de seminario, cuando estábamos estudiando esto precisamente, hermenéutica, me decía: ¿cuál es el libro más difícil de leer? Muchos decíamos Levítico, o Cantar de los Cantares, porque es que ¿cómo interpretamos esto? Que un día abro un paréntesis, quiero asumir el desafío de exponer Cantar de los Cantares, porque es tremendo, pero es difícil. Por ejemplo, pero Levítico, es muy difícil de leer, leyes, que es el templo, que no sé qué. ¿Y sabe qué decía mi profesor? Y un día lo podemos ver. Hasta en Levítico vemos a Cristo. Porque Cristo está presente en todas las páginas de la Biblia. Y yo nosotros decíamos: ¿pero cómo eso es posible? Fue muy divertida, muy interesante esa clase. Y él leía pasajes y decía: wow, ¿verdad? Está Cristo ahí presente. Está la obra de Cristo, el sacrificio de Cristo en la cruz, está presente hasta en Levítico. Y esto es maravilloso, por eso el misterio está ahí. Estaba oculto porque por nuestro pecado no podemos verlo, pero Cristo, Dios se ha manifestado por medio de Cristo, y Cristo ya estaba presente. Desde antes de la fundación del mundo ya Dios nos amaba, y ya Dios había preparado todo esto. Como dice Pablo en los versículos 6 y 7, dice: ahora sabemos que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio. De este Evangelio yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la acción del poder de Dios. Este es un misterio
que solamente es bien practicado en la comunión con Dios y en la comunión con nosotros. Esto es un don de Dios. Gracias a la revelación de este misterio del amor de Dios hacia su pueblo por medio de Cristo, gracias al don del Espíritu Santo, podemos tener la certeza hoy, aquí, en los Santos de Maimona, en el siglo XXI, que somos copartícipes, miembros del cuerpo, del mismo cuerpo, y que hemos llegado aquí por este don de la gracia de Dios, por el poder de Dios. Hermanos, esto es un regalo, que podamos vivir la comunión. He empezado el culto mirando esto, enfatizando el que podamos estar aquí hoy sentados como una familia, la familia de Cristo, el poder de Dios manifestado aquí. Esto solamente es un regalo de Dios, y damos gracias a Dios por habernos dado este misterio. Un misterio que ¿cómo llegó a nosotros? Porque fue anunciado a nosotros. Dios usó la iglesia para que este misterio llegara. Y somos administradores ahora. No solamente lo hemos recibido y ya está. Somos administradores no solamente para recibirlo y tenerlo, sino para ser mayordomos de ese misterio, para guardarlo, para anunciarlo. Por eso cuando el testimonio de la iglesia glorifica a Dios, porque está hablando bien, está hablando correctamente, consecuentemente, con el misterio que nos ha sido revelado. Tal como será nuestro testimonio, tal como seremos nosotros como iglesia, vamos a estar, digamos, glorificando a Dios y siendo buenos administradores del misterio que Dios nos ha dado. Y este misterio fue dado ¿para qué? Para ser anunciado al mundo. Entonces, ahora mismo, imaginaros, hemos recibido el misterio y nos reunimos aquí. Bueno, estamos obedeciendo la primera parte, nos reunimos. Pero después salimos de aquí y nos olvidamos de Dios, no queremos hablar con nadie del Evangelio, no queremos que nuestro testimonio glorifique a Dios, incluso a veces somos un poquito sinvergüenza. ¿Qué pasaría? ¿No estamos siendo buenos administradores del misterio que Dios nos ha dado? Yo creo que no. Yo creo que no. Este misterio debe ser anunciado al mundo. Cualquiera que estéis aquí, que habéis sido salvados, si no os estáis siendo, no digo que tengáis que ir, y además vosotros sabéis que yo no soy el primero, que no tenéis que ir a golpe de Biblia con la gente, subirlo a las plazas, pegados, no. Creo que Dios obra de maneras más sencillas. Pero si no estamos siendo consecuentes con nuestro testimonio, hermano, no estás haciendo la misión de la iglesia. La iglesia, tú, te ha llamado a ti a ser administrador, a ser también dador del misterio, anunciador del misterio. ¿Y cómo se hace esto? Vamos a ver ahora. Fíjate cómo comienza Pablo, el versículo 8. A mí, que soy el más insignificante de todos los creyentes, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de la insondable riqueza de Dios y de hacer entender a todos cómo se va cumpliendo el misterio escondido desde siempre en Dios, el creador de todas las cosas. Estas palabras de Pablo son muy esclarecedoras de cómo debe ser nuestra administración del misterio de Dios, de cómo debemos ser nosotros ministrando. Primeramente, este misterio debe ser enfocado de la suma humildad, como Pablo. ¿Pablo qué hace? Yo siendo el más insignificante. Y hoy en día podemos decir, Pablo insignificante, si casi todo el Nuevo Testamento que tenemos, casi todas las cartas las ha escrito él. Pero Pablo sabía cuál era su lugar, Dios lo exaltó, Dios lo glorificó, Dios lo bendijo, mejor dicho, porque él glorificó a Dios. Este misterio, nosotros como iglesia debe vivir el amor y la humildad. Son cosas importantes, esenciales. Si en nuestra vida salimos de aquí, ahora vamos, y vamos caminando y nos cruzamos con personas, por ejemplo, vecinos, amigos, que van con la medalla de la Virgen de la Estrella porque vienen de la procesión, y lo miramos con la cabeza por alto,
no estás teniendo humildad, no estás teniendo amor. Si te crees superior porque estés aquí, no has entendido entonces la administración del misterio. Si juzga a que le ve así tamboreando, porque todavía seguro que hay algunos que te encuentran mejor así, tambaleándose, no has entendido nada. ¿Cuánto daño hace la iglesia cuando en vez de sacar la bandera del amor, saca la bandera del látigo? Y permitidme que me ponga serio, porque nos convertimos en una inquisición como aquella que nos persiguió hace siglos. Yo miro a Pablo aquí, inspirado por Dios. Pablo dice: yo siendo el más insignificante de todos los creyentes, me fue dada la gracia de anunciar. Lo que tenemos, hermanos, no es que seamos superiores ni mejores, sino que se nos ha dado la gracia de ser iglesia, de anunciar, de tener este misterio. Si te habías dejado de tu fe, acordáis que hace una semana o dos hablábamos de esto, pide perdón a Dios. Pide perdón a Dios. Pablo lo tenía muy claro, no caminaba para su jactancia, sino para el servicio. Y esto está muy bien aplicado cuando lo vemos muy bien también en Filipenses capítulo 2. Por tanto, si hay en vosotros algún consuelo en Cristo, si tenéis a Cristo, si algún estímulo del amor, si realmente tenéis el amor de Dios, si alguna comunión del Espíritu, si realmente tenéis el Espíritu Santo de verdad, si tenéis esto de verdad, si algún afecto entrañable y compasivo, dice: llenadme de alegría, sintiendo lo mismo, teniendo un mismo amor y siendo uno en espíritu, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por rivalidad o por vanagloria, al contrario, hacedlo con humildad, considerándolos inferiores a los demás. Que no mire cada uno por lo suyo, sino también por lo de los demás. Así vosotros sentid esto mismo, que Cristo Jesús, que siendo de forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los seres humanos, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso Dios también lo exaltó y le dio el nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesucristo es el ejemplo real, vivo, vértice, el punto de inflexión que debemos de tener cuando queremos ser buenos administradores del misterio de Dios. Porque Él fue quien nos dio la revelación del misterio. Cristo, siendo Dios, se humilló por amor a ti y a mí. Se humilló, se hizo obediente hasta la muerte, tomó condición de esclavo, porque aquí la palabra siervo es duro, que es esclavo, y consumó el plan de Dios hasta el final, con todo el dolor que supone. Por eso, hermanos, si no miramos, si nos creemos superiores, si nos creemos la última Coca-Cola del desierto, por llamarlo de una manera, no estamos siendo buenos administradores de esto, del misterio de Dios. Si quieres anunciar el misterio de Dios correctamente, debes tener claro quién te lo dio y cómo te lo dio, porque seguirás el ejemplo de Cristo. ¿Y cuál es también el propósito que tenemos? Desde la humildad y el amor, por eso he empezado a decir esto, desde la humildad y el amor, anunciar el cumplimiento que fue decretado antes de la fundación del mundo. Quiere decir eso, anunciar el Evangelio. Anunciar que la vida que parece que vivimos, que la gente, la filosofía sobre todo desde el siglo XVII para acá, te dice carpe diem, aprovecha el momento. Eso va. Llega un momento que va a sonar el pitido final, en este caso la trompeta final, y el Señor volverá para juzgar vivos y muertos, y eso se acabará. Muchos van a rechazar este mensaje, el mensaje que es el misterio que nos ha revelado, pero otros, Dios va a usar a su iglesia para que sean
recibidos también dentro de la iglesia. Debemos anunciar el cumplimiento, como dice el versículo 9, y de hacer entender a todos cómo se va cumpliendo el misterio escondido desde siempre en Dios, el creador de todas las cosas. Dios no ha hecho un plan improvisado. Dios, desde antes de la fundación del mundo, ha decretado este plan. Y desde antes de la fundación del mundo, en el Antiguo Testamento, ha ido, digamos, como enseñando pistas de lo que Cristo iba a hacer. Después vino Cristo y yo estoy diciendo, mira, Cristo confirma la ley. Cristo es todo lo que el Antiguo Testamento venía hablando. Pero ahora mismo, el tiempo nuestro de la iglesia, ¿qué es lo que debemos hacer? Cristo vino, Cristo murió por ti, Cristo resucitó, Cristo ascendió y Cristo volverá. ¿Quieres tener vida eterna? Cree en el Evangelio, arrepiéntete y cree en el Evangelio. Esa es la revelación, ese es el papel de la iglesia. Anunciar con gracia que el Señor reina en majestad y poder. Anunciar que del Señor es la plenitud y la gloria, es la victoria. Es el Evangelio de salvación. Por favor, no hagamos del Evangelio un negocio. No hagamos del Evangelio como nuestro orgullo en el sentido de creernos mejores. No hagamos del Evangelio algo vano. Hagamos del Evangelio lo que realmente es, el misterio de salvación. Prediquemos, anunciemos el Evangelio con amor, sin hacer distinción a nadie. Vuelvo a decir, a veces soy un poquito insistente en esto. No tienes que salir por la puerta y con todo, Cristo te ama, Cristo te ama, Cristo te ama, ¿no? Porque hay formas de hacerlo. Bueno, si Dios te lo pone aquí en tu corazón, adelante, a ver cómo se va. Sino que Dios te va a poner personas a tu alrededor. Que muchas veces no hace falta que te estés dando golpes de Biblia, sino que con un apoyo, con el amor, con un abrazo. Muchas veces Dios se manifiesta por medio de esto. Obviamente hay que hablarles del Evangelio, pero muchas veces, yo en mi experiencia aquí, los años que llevo, que ya van 10 años aquí en los Santos de Maimona, yo me he dado cuenta de que Dios ha sido que ha ido abriendo las puertas. ¿Cómo comenzar un contacto, digamos, alguien a que evangelizar? Siendo su amigo, preocupándote, diciéndote, oro por ti. Y a lo mejor te va a pagar meses, te va a pasar meses sin que le puedas hablar del Evangelio. Pero un día te va a decir, háblame de esto. No pienses que tú no conviertes a la gente. Tú solo eres un administrador del misterio de Dios. Dios va a trabajar a través de ti. Y eso no se hace a golpes de látigo. Tú imagínate que llegas a alguien por primera vez y le dices, lo que estás haciendo te va para el infierno. Si no haces eso, te va para el infierno. Tú imagínate cuando no conocías a Dios, si alguien te hubiera hablado así. Hay formas. La confrontación yo creo que es la peor forma. Es la contrición, el amor, el que hace que los muros más altos caigan. Y yo miro a Cristo, y verdad, Cristo confrontó, Cristo habló. Y hay momentos que hay que llegar a una confrontación, sí. No estoy diciendo que eso no sea bueno. Y yo como pastor a veces me ha tocado confrontar. Pero a veces caemos en un evangelio legalista, por fuerza, que lo queremos meter en la cabeza a las personas. Necesitamos hablar del amor de Dios manifestado en la cruz. Yo cuando miro a Cristo, si el centro del misterio de Cristo es la cruz, yo cuando miro la cruz veo amor, veo gracia, veo misericordia. El mundo necesita gracia, amor, misericordia. Sacamos el látigo, veo fariseo. El amor de Cristo se ha manifestado a nosotros, un don de Dios, para que nosotros manifestemos amor al que está perdido. Eso es ser buen administrador. El legalismo, que si la forma de vestir, que si haces esto, mira, Dios va a ir trabajando el corazón de las personas y Dios irá trabajando aquí en cada uno. Muchas veces prefiero
Una persona con sus debilidades, que seguramente Dios lo prefiere así, una persona con sus debilidades, pero con una fe sincera, que una persona aparentemente con falda larga, sin cortarse el pelo, sin pintarse, perdón que coja el ejemplo de una mujer, pero que tenga una lengua como una víbora, o que sus obras hablen muy lejos del amor de Dios. Lo que importa, que tu corazón se arrepienta, ame al Señor, y Dios te irá trabajando tu vida. Hermanos, y esta administración del Evangelio, la anunciación del Evangelio, solo se puede hacer desde la iglesia, siendo iglesia. No hay otro. Fíjate los últimos versículos que Pablo dice, el versículo 10. Así, por medio de la iglesia. ¿Pero qué es la iglesia? No es una institución. No es iglesia evangélica presbiteriana, no, eso somos un apellido, como he dicho. La iglesia viene de la palabra eclesia, que es asamblea de los que han sido llamados fuera del mundo para Cristo. Y ahí estamos todos los que hemos sido salvados. Ya sea presbiteriano, ya sea pentecostal, ya sea la denominación que sea. Claro, no somos perfectos, pero hemos sido salvados por el Señor. Eso es la iglesia. Y hemos sido llamados para ser administradores de esto. ¿Y cómo se hace? Siendo iglesia. Así, por medio de la iglesia, por medio de todos nosotros, los principados y potestades que están en los cielos ahora pueden conocer la multiforme sabiduría de Dios, conforme al propósito eterno que llevó a cabo por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. En Él, mediante la fe, tenemos libertad para acercarnos a Dios con toda confianza. Vamos a dejarlo ahí, un momentito. La iglesia debe dar a conocer la sabiduría de Dios. Si eres parte de la iglesia, debes dar a conocer la sabiduría de Dios. Mostrar el misterio de Dios. Y fijaros esto, a mí este versículo lo había leído varias veces, pero me ha llamado especialmente la atención esto, el versículo 10. No solo al mundo. Dice, así por medio de la iglesia, los principados y potestades que están en los cielos, ahora pueden conocer la multiforme sabiduría de Dios. O sea que la iglesia no solo sirve para hacer luz en el mundo y ser sal, sino que damos testimonio a los ángeles de quién es Dios. ¡Wow! La responsabilidad. ¡Wow! La responsabilidad. Pero qué regalo, qué privilegio, ¿no? De que por medio de lo que Dios nos hace ser como iglesia. Por eso dice que cada vez que se arrepiente un pecador, hay fiesta en los cielos. Porque habla de la multiforme gracia de Dios. Los ángeles se alegran cuando ve la iglesia actuando. Cuando ve la iglesia al pie del cañón y hablando del amor de Dios, de la gracia, de que hay un camino, verdad y vida. Por eso el papel de la iglesia es muy importante. Y se hace desde la iglesia, no desde fuera. Hermanos, los llaneros solitarios, hemos podido pasar épocas más frío que nos hemos alejado, pero igual que dice, el dicho dice que la cabra tira para el monte, vamos a aplicarlo de una manera positiva, el cristiano siempre va a tirar para la iglesia, porque es el llamado. Hemos sido llamados para vivir en comunidad. Hemos sido creados para vivir en comunidad. Por eso la iglesia siempre ha sido una comunidad. No se puede entender una iglesia, una persona que ha sido salvada por Cristo, regenerada, sin ser iglesia, sin apoyarse en sus hermanos, porque eso forma parte del proceso en el que estamos viviendo, de la santificación. Necesitamos unos a otros. Necesitamos. Yo necesito de vosotros, de vuestras oraciones. Tú necesitas de tu hermano. Tú necesitas de alimentarte espiritualmente para ser buen administrador. La iglesia, por tanto, no existe para sí misma. A veces pensamos que existimos aquí para nosotros mismos y nos beneficiamos. Existe para Dios y para su gloria. Un cristiano que dice ser cristiano que no se congrega, algo está fallando, no sé qué, pero no está glorificando a Dios, eso lo tengo muy claro. Existe para Dios, para su gloria, por eso la iglesia.
La existencia de la iglesia que Pablo ha ayudado a crear, por ejemplo, a plantar en Efesios, a través de la predicación del Evangelio, sirve de testimonio del poder de Dios ante principados y potestades. Y fíjate, paradójicamente la iglesia de Éfeso, de nosotros, la iglesia está formada ¿por quién? Por gente débil. Y permitidme que lo diga así, pero yo creo que lo tenemos claro, somos débiles. Hemos dicho, no somos superhombres, no somos mejores que los otros. Por lo tanto, puede que a veces caigamos, cometemos pecados. Y la iglesia ha dañado a muchos. No digo la iglesia, digo las personas que están en la iglesia, que son parte de la iglesia. Y ha habido heridas. Yo mismo también he sido dañado. Pero no hay nada que no pueda sanar el amor de Dios. No hay nada, no hay ninguna brecha que no pueda cicatrizar el amor de Dios. Por eso Dios puede usar hermanos. ¿Usó hermanos que te hicieron daño? Sí, posiblemente que sí. Bueno, no usó Dios eso, perdón. ¿Hubo hermanos que te hicieron daño? Seguramente sí. O personas que no son a lo mejor ni siquiera cristianas, que estaban dentro de la iglesia, no lo sé. Pero Dios puede usar a otros hermanos para sanar tu corazón. Eso estoy seguro que sí. Y esa es así, es la multiforme gracia de Dios. Así como usó Dios a David para luchar contra el gigante Goliat, un niño débil, un poquito más grande que Josué. Así Dios te usa a ti dentro de tus debilidades, de tus pecados, porque la multiforme gracia de Dios se manifiesta así. Y este es el propósito por el cual Cristo entregó su vida por nosotros, su iglesia, conforme el propósito eterno que llevó a cabo por medio de Cristo Jesús nuestro Señor, precisamente para llevar su mensaje. Cristo no muere en vano. Cristo muere, resucita y nos dio vida, pero ¿por qué estamos aquí? Como digo muchas veces y me repito, es muy fácil que el Señor nos hubiera salvado y nos hubiera llevado con Él. Dios nos ama, ¿para qué ponernos a tanto? A más dolor, a más sufrimiento, a pecado. Si cada vez que pecamos le desagrada a Dios. Pero ¿por qué ponernos a esto? Porque tenemos un propósito de administrar, de llevar el mensaje, de ser administradores del misterio de Dios, de ser luz en medio del mundo caído, como hemos leído antes. La iglesia debe ser luz para que sea, como dice 1 Timoteo 3:15, dice Pablo, iglesia del Dios vivo, columna y soporte de la verdad. Vosotros sois la luz del mundo, en una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Vosotros sois la sal de la tierra. Sois embajadores de Cristo, como 2 Corintios 5, 20, 21. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. La iglesia está para hacer luz, pero dar testimonio de la gloria de Dios a los ángeles, pero también a través de la iglesia Dios sigue bendiciendo incluso a los que le rechazan. Porque si la iglesia sigue aquí, el Señor todavía no ha destruido la tierra o no ha destruido el mundo actual. Porque está usando la iglesia, porque tiene a sus hijos. Por eso Dios bendice al mundo por medio de su iglesia. Porque la iglesia puede hacer también buenas cosas que glorifiquen a Dios. Las obras de la iglesia, si glorifican a Dios, bendicen no solo a los cristianos, sino a toda la creación. Y Dios se ha manifestado a la iglesia como el amor. Y ahora quiere que la iglesia sea el amor al mundo que está caído. Por eso nosotros tenemos que mirar hacia, primeramente nuestro prójimo, que si la iglesia no tiene paz, no vamos a tener paz fuera. Pero no solamente tenemos que mirar hacia los que estamos aquí y buscar la paz con nosotros, busquemos la paz con todos. Incluso con aquellos que están en tinieblas en situaciones muy complicadas, sin ser jueces, sino ayudadores, abogados para que ellos puedan volverse y Dios pueda usarnos para que ellos conozcan el amor, la gracia de Dios como nosotros hemos conocido. Y este es el misterio. Que Pablo estuviera en prisión no obstaculiza este misterio. Que la iglesia sea perseguida no lo obstaculiza, no lo para.
sino que más bien lo magnifica. Que tengamos oposición al Evangelio, que veamos cualquier cosa de Netflix o cualquier cosa de televisión y vea que es antievangelio, eso no lo para. Que veamos, o sea, es normal que el mundo caído esté rechazando a Dios, pero es cuando la iglesia más brilla, cuando la iglesia, el amor de Dios debe moverse más. Por eso no tenemos excusas, porque, hermanos, es posible en la libertad que tenemos por medio de Cristo entrar confiadamente al trono de Dios. ¿Y qué tiene que ver esto? Aquí lo dice Pablo. En Él, habla de Cristo, mediante la fe tenemos libertad para acercarnos a Dios con toda confianza. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos fallar en ser buenos administradores. Podemos decir, no tenemos fuerzas para ser buenos administradores, pero tenemos un camino abierto donde descansar, donde recobrar fuerzas. Porque el vértice, el fundamento, el vértice del ángulo de esto, no es tu fuerza, no eres tú, no soy yo, ni siquiera la iglesia. La iglesia puede ser útil porque tiene el vértice, el fundamento que es Cristo. Y tenemos acceso directo. Acceso directo. Nos ha dado Cristo, como hemos cantado antes, nos ha dado acceso al trono de Dios. Tenemos esa confianza, esa certeza como iglesia, sabiendo que Dios cumplirá su propósito en nosotros. Mediante la fe es bueno recordar que esto es un don de Dios. Puedes acceder al trono de Dios libremente, sin importar dónde te encuentres, sin importar cómo te encuentres. Dios se ha acercado a ti, te ha revelado el misterio para que tú puedas orarle en medio de la noche, cuando estés en tu habitación, para que tú puedas buscarlo en medio de una jornada de trabajo difícil, para que tú puedas buscarlo en medio de la enfermedad, en el lecho de muerte incluso. Él se ha acercado a ti para que tú seas, hasta en el último momento de tu vida, un buen administrador del misterio de Dios. Ha habido gente que ha partido con el Señor predicando el Evangelio. Ha habido gente que ha dejado escrito cosas que se hicieran en su funeral. Y en su funeral, estando ya con Dios, se ha predicado el Evangelio. Eso es ser buen administrador. Y decir como Pablo, voy, ya alcanzo la meta, la corona me espera. Por eso, hermanos, estemos siempre animándonos unos a otros, para que Dios cumpla el propósito por medio de nosotros. Termina Pablo con este versículo 13. Por eso pido que no os desaniméis a causa del sufrimiento, de mis sufrimientos por vosotros. Más bien, considerarlo como motivo de orgullo. En la vida encontramos situaciones muy complicadas que nos desaniman. Una de estas era la situación de Pablo. Imagínate Pablo, que era, digamos, el apóstol, el pastor de muchos, y estando preso. Podía desanimar a Pablo, sí, y también mucho más podía desanimar a la iglesia de Éfeso. Pero lejos de esto, Pablo descansa en Dios, porque tiene claro cuál es el misterio. Por eso anima a la iglesia y nos anima a nosotros. El mensaje de este pasaje es que Dios tiene el control de ese misterio también. Te lo ha dado, pero Dios tiene el control. Y que Dios está cumpliendo su plan de redención soberana y poderosa, de tal manera como lo había predicho desde el principio. Y este, hermano, es un mensaje de ánimo, también para nuestros días. Cuando pensamos en el potencial impacto de cualquier fuerza geopolítica y la obra continuada de los poderes del mal, la oposición, pero sabiendo que Dios es soberano y a pesar de la oposición llevará a cabo su plan con nosotros. Y eso es maravilloso. Jesucristo es el vértice de este plan de Dios. Cristo mismo es el misterio, es la base, es el medio, es el objetivo, es el centro y la incorporación de todo lo que el Dios verdadero ha decidido llevar a cabo. Para que la gente viva en un medio para que la gente que vive en un medio de pluralismo religioso. Esto es significativo. Jesús no puede ser ignorado. Y aunque muchos lo ignoren hoy,
Algún día todo ojo lo verá. Y ahí se caerá todos los pedestales, se caerá todo, porque no hay nada más escandaloso para el mundo escuchar hoy que Cristo es el Señor y Salvador. Hermanos, esa es la reivindicación que tenemos que hacer como iglesia. Que todo lo demás es falso. No hay un Dios que pueda salvarte que no sea Dios por medio de Jesucristo. Que solo Cristo es el camino, la verdad y la vida. Por eso, si estás escuchando también este mensaje, no es casual. Puedes mirar donde tú quieras, esconderte. Pero si estás escuchando esto que Dios te está buscando, te está diciendo, solamente en Cristo hay salvación. Solamente por el amor de Cristo. Y te está tendiendo los brazos. Por eso, hermano, que nuestro fundamento sea Cristo. Cuando entendemos esto, entendemos cómo debemos proceder con la administración del misterio de Dios y seremos buenos administradores. Hermanos, animémonos unos a otros y que el sufrimiento que podamos vivir no sea en vano, sea para gloria de Dios y como buenos administradores. Un misterio que nos fue dado para ser anunciado, para ser cuidado y testificado. Que el Señor bendiga su palabra.